Descubriendo. Hola, buenas noches, ¿cómo están amigos de Descubriendo? Bienvenidos a este su programa investigativo donde se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Todos los viernes a las 8 de la noche hora de Colombia estamos aquí transmitiendo en nuestro canal en YouTube Descubriendo, la mesa de trabajo para, como siempre decimos, compartir simplemente una investigación sin que nuestras opiniones o nuestras conclusiones sean o deban ser consideradas como una verdad absoluta. Simplemente eso es un compartir que busca el incentivo de la investigación en todos ustedes. Estoy con mi compañero Juan Manuel. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Neil, un saludo para ti y para todas las personas que ya se encuentran reportando sintonía. Así como lo dijiste, esta es una propuesta de programa que traemos a ustedes, gracias a ustedes mismos, porque fue un programa que nos han pedido mucho y vamos a estar hablando de los estigmas religiosos, ¿no? Porque también hay mucha estigmatización social. Sin embargo, vamos a estar hablando de lo que significa y de lo que hay detrás de estos estigmas a nivel espiritual. Así es, el tema de hoy tiene que ver con los estigmas. No vamos a hablar de la estigmatización social, ese es otro tema. Hoy vamos a hablar de los estigmas como milagros. Estos hechos que ocurren dentro del mundo religioso, dentro del mundo católico, dentro de la fe cristiana, sobre todo el catolicismo, ¿no? Sí. Exactamente, en el catolicismo. Así que bienvenidos a este tema tan interesante. Nuestro objetivo con el tema es saber qué son los estigmas, de qué se trata esto, qué señales se muestran en los estigmatizados, esto es cierto o no es cierto, obedece a una señal divina o cualquier otra cosa. Bueno, eso es lo que hoy queremos descubrir, así que muy atentos. Les invitamos a que nos escriban en el chat para sentir y ver qué sienten ustedes al respecto. Tenemos a Marta Génesis. Hola mesa de trabajo, un fuerte abrazo desde Arizona, siempre con temas interesantes como este. Muchas gracias. Salín tiene una falta. Hoy Salín se excusa de nosotros y ustedes porque está en compromisos laborales. Ya estará con nosotros el próximo viernes. También Edgardo Vanegas, fuerte abrazo desde El Bolsón en la Patagonia, Argentina. Chévere. Catalina Scuti, muy interesante tema y muy extraño también, sin duda alguna. Edwin Delgado, buenas noches. Lili Montes en San Luis Potosí está conectada, saludando a todos en el chat. También Daniel Álvarez, hola, buenas noches, saludos desde Montevideo, Uruguay. Gracias por entregar sus conocimientos tan interesantes. Robert Ramírez, buenas noches a la mesa de trabajo. Robert Ramírez, un fuerte abrazo. Juan Carlos Sosa, buenas noches, hermanos colombianos y de toda Latinoamérica desde Paraguay. Anali también nos dice, hola, buenas noches, Neil, Juan, qué tan interesante tema. Sí, saludos desde México, aquí viéndolos con mucho gusto. Enrique Quique desde Perú, Fidel Buscador, María Luciano. Este es un tema que, como tú dijiste, nos han pedido. Nosotros sacamos el tiempo en nuestras actividades diarias para leer, hacer una pequeña investigación y dar, de acuerdo a todo ese recorrido de información, nuestra opinión o conclusiones con el tema, ¿no? En este caso, los estigmas o los estigmatizados. Pero vayamos al grano, vamos con nuestras definiciones sobre justamente qué es este tema de los estigmas, Juan Manuel. Vamos a leer acá, en la parte de la presentación que tenemos, Okay. de qué se trata. Dice que en la fe religiosa los estigmas son señales o marcas que aparecen de forma espontánea en el cuerpo de algunas personas, casi siempre místicas, extáticas, lo que probaría que es la religión de un Dios verdadero, que crea e influye en el universo y socorre a la humanidad. Este concepto pudo surgir debido a que en la antigüedad los servidores eran marcados como señal de propiedad. Ok, entonces el tema de estigma se está refiriendo exactamente a una señal, marcas. Una marca. Claro, unas marcas en el cuerpo. En este caso, pues en el cuerpo, y que están muy relacionadas al sufrimiento que tuvo Jesús en la cruz. Las marcas, así es. Bien, vamos a seguir leyendo e investigando qué significa este tema de los estigmas.
Sé que estas heridas son similares a las infligidas sobre Jesús de Nazaret durante su crucifixión, según la iconografía cristiana tradicional, y van precedidas y acompañadas de tormentos físicos y morales. Suelen aparecer en las manos, pies y costado derecho, y a veces también en la cabeza y en las espaldas, lo que recuerda la coronación de espinas y la flagelación de Jesús de Nazaret. Ahí lo que tú nos compartías, Neil. Sí, entonces lo que significa es que es una especie de marcas en el cuerpo que hacen referencia a las heridas que sufrió Jesús en la pasión. Claro. En la pasión se refiere a todos aquellos eventos que Jesús vivió una vez fue capturado por parte del Sanedrín judío, llevado posteriormente a Poncio Pilato y pues la sentencia que se le impuso. Claro. Primero pues la flagelación, los 40 latigazos, la corona de espinas que colocaron algunos guardias, sí, ya romanos, perdón, luego ya el tema de la crucifixión, donde se colocan clavos en manos y pies, y por último pues la lanza de Longinos en el costado derecho, de Jesús, claro, para garantizar la muerte del mismo. Entonces estas heridas aparecen en el cuerpo de unas personas a lo largo del tiempo. Quienes sufren o quienes viven esto se les conoce como estigmatizados, porque tienen las mismas señales corporales del sufrimiento de Jesús en la cruz. Así es. Mira que yo tengo una investigación que complementa un poco lo que ahí dice, y dice que las marcas pueden ser visibles e invisibles, pero igual representan el mismo dolor. Por lo más común, pero lo más común en estos casos es que las llagas se representen en el sufrimiento de las 5 llagas, lo que tú decías, ¿no? 12, una en cada mano, una en cada pie y en el costado derecho. Así es. Entonces, una de las cosas que debemos reconocer en el tema de los estigmas tiene que ver exactamente con las marcas, los tipos, ¿no? La Iglesia Católica, cuando los considera auténticos, porque la Iglesia Católica también tiene pues como la autoridad para determinar en medio de pues todo lo que podría parecer estigmatizados, qué es auténtico y qué no. Sí. Y que también represente un don divino. Afirma que son participación de los sufrimientos de Jesús. Reconoce algo más de 300 casos de estigmatizados. Imagínense, 300 casos. ¿Habían ustedes imaginado por algún momento que habrían aparecido 300 casos de estigmatización? Yo particularmente no había imaginado que tantos antes de la investigación. Estos pueden ser visibles o no, los estigmas pueden ser visibles o no, sangrientos o no, permanentes o no. Los estigmas invisibles, según la Iglesia Católica, puede producir tanto dolor como los visibles. El tipo de heridas refleja su correspondencia con la pasión de Jesús a través de las siguientes señales. El primero son las heridas en manos o muñecas. O sea, puede aparecer en esta parte. Sí, en la parte de acá o en la parte... Correcto, un sangrado allí, sí, semejante a la causada por los clavos. Incluso también puede aparecer en las muñecas, porque se presume, también se dice que Jesús realmente fue clavado en la cruz, claro, a través de la muñeca, de sus muñecas. También las heridas en los pies, semejantes a las causadas por los clavos, precisamente en los pies. Las otras heridas de los estigmatizados suelen ser en la cabeza, semejante a las provocadas por la corona de espinas. Recuerden que la corona de espinas, al ser puesta, colocada en la cabeza, sí, de Jesús y colocada a golpe de puño, ajá, claro, ajustada a golpe de puño, produjo unas heridas en el cráneo de Cristo. Heridas en la cabeza, también heridas en la espalda, que serían semejantes a los látigos en la flagelación. Y la última, que sería la herida en un costado, semejante a la causada por una lanza, la famosa lanza de Longino, por lo que en general está en el lado izquierdo. Entonces, esas serían las heridas que le aparecen a los estigmatizados. Hay un caso que por ahí se cree que no es oficial, de acuerdo a la aceptación de la Iglesia Católica, de llorar también sangre. Sí. Aunque la Iglesia dice que pues eso no ocurrió como herida, pero quienes defienden su estigma llorando sangre se refieren al sufrimiento en lágrimas
de nuestro Señor Jesucristo. Y que también han habido estigmas, no solamente en personas, sino también en imágenes. Acordémonos que hay imágenes que también lloran sangre y también manifiestan algún tipo de fluidos en las partes donde supuestamente se presenta este fenómeno. Claro. Pero entonces vamos a las heridas, ¿no? Las características de las heridas. Hechos referidos a las llamadas estigmatizaciones verdaderas. Esto es según lo que la Iglesia Católica valida como un estigma real. Primero, mientras que las heridas comunes de cualquiera de nosotros que tengamos alguna herida cicatrizan en personas sin problemas de coagulación en su sangre, las ciencias médicas no logran la curación de los estigmas mediante tratamiento alguno. O sea que un estigmatizado usted lo lleva al médico para que le trate las heridas. No hay cura para eso. Y no hay cura para eso. A diferencia de las heridas naturales, segundo punto, a diferencia de las heridas naturales de cierta duración, las de los estigmatizados no emiten olores fétidos. Después de un tiempo, una herida que no sana, claro, ya comienza a ser preocupante la cosa. Bueno, a pesar de que tienen cierta duración, no emiten olores fétidos. Hubo una sola excepción conocida, la de Santa Rita de Cesia, en 1381 a 1457, quien habría recibido en su frente una herida causada por una espina arrancada de la corona de Jesús crucificado. Aunque su olor era repulsivo, la herida nunca supuró ni causó ninguna alteración mórbida de los tejidos. En cambio, al morir, el cadáver de Santa Rita emitía una intensa fragancia dulce. Imagínense ustedes. Lo tercero es que a veces las heridas emitían aromas exquisitos, como en los casos de Juana de la Cruz, priora franciscana del convento de Toledo, y la beata Lucía Brocadelli de Narni, que vivió de 1476 a 1544, una mística católica italiana beatificada en el año 1710. Y el último punto que la Iglesia considera como un estigma verdadero, según Antonio Rollo Marín, la teoría racionalista de que los estigmatizados desearon recibir las llagas para parecerse a Jesucristo crucificado, no resiste el análisis de la crítica histórica, por la sorpresa que todos experimentaron y por las constancias históricas de que todos los estigmatizados reconocidos por la Iglesia Católica suplicaron no que se les retirase el dolor, sino las señales visibles de los estigmas. Qué locura, ¿no? Tremendo, ¿no? Entonces, hay una condición que suele repetirse en todos los estigmas y que es que ocurre dentro de gente creyente, religiosa de la fe católica. Es lo más curioso. En monjes, frailes. En frailes, en mujeres también. Claro. Vamos a ver un poquito de estos estigmatizados. Vamos a conocer algunos para que ustedes tengan ahí la lista. Uno de los primeros, o el que se conoce como el primer varón estigmatizado, fue Francisco de Asís. San Francisco de Asís, como se le conoce, donde se dice, según la tradición, que un ángel de 6 alas y rayos de luz que perforaron su piel, generando de esta manera los estigmas, es decir, la marca que refleja pues el mismo o heridas o llagas de Jesús. La aparición de los estigmas de San Francisco de Asís. Repito, reconocido como el primer varón estigmatizado. Recordemos que esto fue en el siglo X-XI. Sí. San Francisco de Asís. Ese es otro punto importante, que los estigmatizados no fueron antes del siglo X. Exacto, son del siglo X hacia adelante. Hacia acá, exacto. Así es. El boom de los estigmatizados apareció desde el siglo X en adelante. Otro estigmatizado u otra estigmatizada es Catalina Benicasa, conocida como Catalina de Siena. Ahorita la mencionábamos. Nació el 25 de marzo de 1346, del siglo XII. Siglo XII, sí. Al 29 de abril del 1380. Siglo XIV. No, ese es 1300, es el siglo XII. Siempre le quitas una... Sí. Sí, el siglo XIV sería... el siglo XIV serían los años 1300. Mientras... Por eso 1300. Este es el siglo XIV, sí, claro, tienes razón. XIV. Siglo XII serían los años 1100. 1100, exacto. Correcto. Este sería el siglo XIV. 1347 vivió esta señora.
fue una laica. Fíjese que todo coincide con gente perteneciente a la fe católica. Dominica, es decir, terciaria, venerada como santa en la Iglesia Católica. Generalmente se asocian estos personajes con algún don divino, como de milagros y cosas como esta, ¿no? La Santa Sede la reconoce como copatrona de Europa e Italia y doctora de la Iglesia. Un cargo interesante. Sí, sí. Estigmatizada también. Aquí en la imagen que están viendo se ven los punticos en las manos, claro, en la imagen, en esta pintura de los estigmas que recibió ella. Recuerden que hay unos estigmas visibles y unos no visibles. La otra sería Margarita Weiss, que esta fue en el año 1815 a 1879, ya está del siglo XIX. Fue una costurera suiza. En su idioma nativo, su nombre era Margarite. Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II en 1995 y canonizada por el Papa Francisco en 2019, quien también sufrió estigma. Ella sufrió estigmas. Pero fíjese que Margarita era una costurera devota. Devota, exacto. No pertenecía directamente a la iglesia, a la conformación de la iglesia, pero sí era devota de la religión católica. Entonces tenemos y fue recientemente canonizada. En el siglo XII tenemos al primer estigmatizado, Francisco de Asís. Sí. En el siglo XIV Santa Clara. Y esta en el siglo XIX. Sí. Pero también tenemos ya en el siglo XX al Padre Pío de Pietrelcina, como lo ven aquí ustedes en pantalla. El Padre Pío y los papas en los santos enigmas. Vamos a leer un poquito sobre este personaje para que ustedes conozcan un poquito más de él, ¿no? Pío de Pietrelcina, también conocido como el Padre Pío, fue un fraile capuchino y sacerdote católico italiano. Vivió allá en 1887 y murió en 1968. Famoso por sus dones milagrosos y por los estigmas que presentaba en las manos, pies y costado. Nacido como Francesco Forgione, le fue dado el nombre de Pío cuando ingresó a la orden de los hermanos menores capuchinos. Fue beatificado en 1999 y canonizado en 2002 por el Papa Juan Pablo II. ¿Qué te va mostrando a ti como elemento común, Juan, todos estos estigmatizados? Uno, ya era milagroso. Dos, pertenecen a la misma orden. Pues tienen que ver con la corriente franciscana. Pío viene de esa corriente franciscana por... Tú estudiaste en un colegio franciscano, ¿no? Sí. Pedro Bernardone y Pica de Burlemán eran los padres de Francisco, de San Francisco. Y por allí viene el principio del nombre, Pío. Se puede entender porque como fue San Francisco de Asís, el primer varón estigmatizado, entonces podría creerse que de esa orden se desprenden varios estigmatizados. Sin querer decir esto que pues creo que sean los únicos, porque fíjate, había una costurera que también terminó recibiendo los estigmas. Y que era famoso también por sus milagros. Pero fíjate, hay otro personaje más moderno aún que se llama Giorgio Bongiovanni, el hombre que tiene todos los estigmas de Jesús en su piel, como lo están viendo en la imagen. Giorgito Bongiovanni, el hombre que tiene todos los estigmas. El misionero Giorgio Bongiovanni presentó un evento sobrenatural y a partir de allí su cuerpo comenzó a presentar heridas, algo que no ha dejado de ocurrir en más de 30 años. Imagínese usted. Imagínese heridas en sus manos y en sus pies, en su costado por 30 años y estar aún vivos. Estos misterios sobrenaturales se conocen en la Iglesia Católica como estigmas. Los datos sugieren que Giorgio estuvo de visita en Fátima. Ojo con este dato, ¿no? Recuerden que en Fátima se dio un contacto extraterreno realmente. Sí, claro. La iglesia lo presentó como la aparición de la Virgen. Pero bueno, entonces se dice que Giorgio estuvo de visita en Fátima y aseguró haber tenido una visión de la Virgen María, quien le preguntó si estaba dispuesto a tener algo de su hijo, o sea, de Jesús. Sí. A partir de allí surgieron los estigmas en su cuerpo. Los estigmas son heridas casi místicas en partes del cuerpo donde hicieron
o dónde hicieron a Jesús de Nazaret su crucifixión. Yo esperaba una señal del cielo. No pensé nunca que fuese una señal en mi cuerpo. Primero se manifestó en las manos, luego en los pies y hasta en el costado. Desde entonces nunca he dejado de sangrar, dijo Giorgio. Según Bon Giovanni, estos hechos han marcado su vida, ya que los estigmas tienen copiosas sangraciones diarias y algunas ocasiones resultaban bastante dolorosas. De hecho, tiene más de 6 heridas en su cuerpo, una en sus costillas al costado izquierdo, sangra copiosamente, su frente tiene una herida en forma de cruz, su cabeza tiene múltiples puntos como una corona de espinas, del dolor comenzó a llorar y en sus ojos salieron lágrimas de sangre. Hasta ahora, la controversia de este caso sigue porque hay quienes aseguran que se trata de un fraude. Bueno. Se dice que Giorgio Bon Giovanni es un falso estigmatizado. Mira lo que dice aquí: Bon Giovanni recibió por parte de la Virgen la misión que debía cumplir en este mundo y desde entonces, encontrándose con jefes de estados, astronautas, religiosos, místicos, científicos y políticos, el estigmatizado se dedica a cumplir con la tarea que dice le han asignado: cambiar el actual rumbo equivocado de la humanidad y transmitir los mensajes que recibe periódicamente. Ese supuestamente es la tarea que él debe cumplir, ¿no? Dice que el 27 de octubre de 1990 Giorgio se encontró con la reina Sofía de España, que le presentó al por entonces presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, sí, para revelarle la importancia del papel que jugaría Rusia en el cumplimiento o no de la tercera profecía de Fátima. Después del encuentro, Gorbachev le abrió las puertas para visitar en repetidas oportunidades aquel país. Pero llama la atención algo, ¿no? Que él tiene una tarea a cumplir y es precisamente cambiar el rumbo equivocado de la humanidad y transmitir los mensajes que recibe periódicamente. O sea que aparte de las heridas y del sangrado permanente que tiene, también llegan a él informaciones, mensajes. De hecho, tiene muchos seguidores. Sí. Porque dentro de sus denuncias, evidentemente, pues revela casos, cosas interesantes. Y dentro de esas cosas interesantes, pues ha creado una gran devoción a su alrededor, sobre todo por el tema de los estigmas, y es considerada casi como un profeta, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, entonces, una de los puntos en común de los estigmatizados es que se presentan como personas que tienen algún don divino, algún don entregado por Dios a través de las señales de Jesucristo en su cuerpo, para hacer una obra de fe, de devoción, de anuncio dentro de la Iglesia Católica. Entonces miren ustedes, amigos, de Descubriendo lo que significan los estigmas. De pronto ustedes han visto una película que tuvo mucho éxito en Hollywood que se llamó Estigmas. Esta vez protagonizada por una chica que comenzó a recibir los estigmas uno por uno. Le fue enviado un cura investigador del Vaticano para analizar el caso, pero una de las cosas que le sorprendió al personaje dentro de la película, que refleja un poco lo que la Iglesia Católica piensa al respecto, es que la chica demostró no ser creyente ni religiosa, y él dijo, bueno, no puede ser un estigma real porque a todos los estigmatizados o todos los estigmatizados son personas de fe, claro, creyentes en la Iglesia Católica. Entonces la película pues se desarrolla así, pero el dato ahí importante es que dentro de la historia se considera que quienes reciben los estigmas o los considerados verdaderamente estigmatizados por la Iglesia Católica son personas de fe. A mí me parece, cuando tú estabas leyendo y nos estabas compartiendo, Neil, los puntos que tiene la Iglesia Católica para que un estigma sea catalogado como real, a mí me llamó mucho la atención el tema creo que es el tercer punto, ¿no? Que decía que creo que era Santa Clara, precisamente, cuando murió tenía un olor dulce. Sí, vamos a colocarla aquí. Eso me pareció supremamente extraño. Sí. Porque, bueno, nosotros sabemos que este cuerpo, precisamente, no es el segundo. Vamos a ponerlo aquí. Aquí lo tenemos. El segundo. Dice, en cambio, al morir el cadáver de Santa Rita, yo decía Santa Clara, emitía una intensa fragancia dulce. Me parece como raro, sí, eso. Porque aquí apenas estamos demostrando lo que
la Iglesia Católica nos dice, lo que la tradición católica nos dice. Ya a partir de ahora vamos a comenzar a analizar si realmente estos fenómenos que parecen misteriosos, divinos o celestiales realmente lo son. ¿A qué obedece esto? Y por ejemplo, en el caso de Giorgio Bongiovanni, que él dice que sus estigmas comenzaron desde el momento en que fue a Fátima. A Fátima, sí. Recordemos que en 1917 se presentó, según la Iglesia Católica, o la versión oficial de la Católica, una aparición de la Virgen María a 3 niños pastores en Fátima, un pueblo de Portugal. Sin embargo, ya haciendo análisis de ese evento, alejados de la versión oficial, lo que se ha logrado entender por varios especialistas y ufólogos es que lo que apareció allí fue realmente una nave, una nave bioplasmática de la cual pudo haber descendido una mujer venida de las estrellas. Y esta mujer le otorgó unos mensajes o profecías a estos niños. Pero lejos de ser realmente una virgen o la Virgen María, correspondía claramente, exactamente, a una de las tantas mensajeras que han podido venir de algunos de los rincones del universo, por ejemplo, de las Pléyades. De las Pléyades, así es. Una mujer que no tiene nada que ver con virgen, ni con católica, ni nada, sino de los que habitualmente han venido a compartirnos información. Entonces, partiendo de allí, uno dice, pero ¿cómo Giorgio Bongiovanni habla de que a partir de un hecho que realmente no fue como lo pintó la Iglesia Católica? Exacto, porque fue bastante maquillado. Exacto, fue inventada la aparición de la Virgen allí. Puede asegurar que de ahí surgió algo como los estigmas. Ahí inmediatamente, pues, cobra inmediatamente un sentido de falsedad toda su experiencia. Ahora, ¿es real que se presentan las heridas? ¿O son heridas, digamos, superficiales que estos creyentes se colocan para generar pues todo el impacto que sin duda alguna esto puede generar? Mira, aquí en un tramo de la investigación dice que una psiquiatra que empezó a hacer un estudio precisamente a estas personas estigmatizadas dice que la psiquiatra experimental afirma que no pueden ser simples fluxiones o supuraciones de sangre producidas por el poder de la imaginación, ya que las heridas aparecen y sangran sin ninguna intención ni esfuerzo por parte del estigmatizado, y que los estigmas no se han producido, según el relato, en gente neurótica, trastornada o hipocondríaca. Eso es lo que nos comparte el estudio de esta psiquiatra. Sin embargo, cabe analizar eso, ¿no? Bien. ¿Por qué se mantienen sangrando todas esas? Bien, entonces podemos partir de la siguiente base. Por ejemplo, en la misma Iglesia Católica, aquí tengo un dato, por ejemplo, habla de falsas estigmatizaciones. Sí. Es decir, dentro del mismo fenómeno hay falsedades. También han habido casos de estigmatizaciones falsas dentro del oficialismo católico, ¿no? Como la de Magdalena de la Cruz, por allá en 1487, abadesa del convento de Santa Isabel de Córdoba, quien admitió su propio fraude, es decir, admitió que todo era una mentira. Magdalena, natural de Aguilar y mujer de religión con nombre de santidad, se hizo célebre en toda España después de haber, por lo visto, pronosticado la victoria de la batalla de Pravia y la prisión de Francisco I de Francia. Isabel de Portugal, esposa de Carlos I de España, visitó, según parece, a su primogénito, un recién nacido Felipe II de España, con el hábito de la abadesa. Entonces, algunas predicciones, algunas proyecciones cumplidas o interpretadas como profecías cumplidas, pues permiten que haya una credibilidad en esta persona que en algún momento mostró unas heridas que ella misma en su momento dijo que era un fraude. Así que dentro del mundo del oficialismo católico se considera que hay unos estigmas falsos provocados, pero significa que hay unos verdaderos. Pero partamos de la siguiente base. ¿Cómo puede ser los estigmas o las señales de la pasión de Cristo un mensaje o una señal del Dios verdadero si sabemos que el Dios verdadero no envió al Cristo como sacrificio a morir en la cruz? Es decir, no es un evento que desde el Padre Altísimo, si lo llamamos en esos términos, se deba sentir orgulloso y deba enviar a través del tiempo unos estigmas en los seres humanos para que sea reconocido
tal evento o tal atrocidad. Total. Porque lo que pasó con Jesucristo no fue un sacrificio, fue un crimen, fue un asesinato. O sea, Jesús no vino aquí a pagar una manta o pagar o morir como un cordero inmolado, como se interpreta simplemente para llevarse nuestros pecados. No, Jesús fue asesinado y asesinado de la forma más sangrienta y cruel que se pudo. Entonces, como un evento de estos que no fue precisamente generado para dar una luz al mundo, sino evidentemente un crimen contra Jesús el Cristo, pueda ser señal de luz para enviar algún tipo de mensaje en la actualidad o durante el tiempo, desde Francisco de Asís hasta acá. Entonces, partiendo de esa base, que es la que a mí me parece muy importante para entender y descifrar todo este tema, sí. No siendo el sacrificio de Jesús lo que nos han enseñado, puedo entonces asegurar que lo que presentan algunos estigmatizados reales son algún tipo de señales que pueden ser inducidas por aquella fuerza que siempre ha estado detrás de la generación de adoración. Claro. Es decir, puede suceder que la tecnología de la que que han utilizado por el tiempo las fuerzas negativas o las fuerzas oscuras puedan hacer o puedan provocar este tipo de heridas en las personas que están más cerca siempre a la creencia, a la devoción. Total. Casi que no vas a encontrar una persona incrédula en el tema que tenga estigmas. Así es. Mira que a mí también me causa, y también comparto contigo el punto de partida del análisis que tú nos haces, Neil, y es precisamente el analizar si eso que le pasó a Jesús en la cruz corresponde en realidad a una señal de divinidad. Es cierto, y eso lo toman mucho como referencia los católicos y los que creen en estigma, que cuando Jesús resucitó y se le presentó a los discípulos, Él mostró sus marcas para que los discípulos lo reconocieran. Sin embargo, ahí se hace, digo yo, a mi punto de vista, una interpretación acomodada para darle validez a esta corriente de la estigmatización dentro de la religión católica, que en realidad lo que yo creo que pretende, y también Ney lo acabó de decir, es precisamente causar adoración, causar más fe y devoción. Más fe y devoción hacia una persona X. Porque claro, en realidad... Bueno, en este caso nuestro Señor Jesucristo, como se plantea ahí, nuestro Señor Jesucristo. Pero como los estigmatizados ya no... Bueno, fue Jesús, sí, claro, pero ya después se fueron presentando en otras y en diferentes personas. Ya entonces, por creencia, el ser humano enseguida se identifica y enseguida coloca toda su fe y toda su devoción en esa persona que está estigmatizada, lo que lo va alejando cada vez más de un verdadero proceso espiritual, de un proceso real, de un proceso consciente, que no es hacia afuera, sino hacia... Y bueno, y más allá, un estigma o un estigmatizado, realmente, ¿cuál es el aporte de crecimiento espiritual que le deja a la humanidad? Totalmente. ¿Cuál es? De ninguna manera, ¿no? Más creencia nada más. Mira que ahí decía que uno de los estigmatizados era famoso por los milagros que hacía. El último, Giorgio, Con Giovanni, uno de los últimos. Con Giovanni, exacto. Tiene mensajes que supuestamente le revelan y él los va compartiendo. O sea, siempre tienen un gancho, un anzuelo que permite que esa veneración sea con más ahínco. Sea posible. Claro, sea posible. Tenga un lazo fuerte. ¿Cómo se resuelve este enigma de los estigmas? Los estigmas tienen el valor que tienen dentro de la Iglesia Católica simplemente porque dentro del rito o dentro de la creencia del cristianismo se percibe la muerte de Jesús en la cruz como un sacrificio o el sacrificio de los sacrificios. Es decir, el Señor Dios envió a su Hijo, a su unigénito Hijo, para que muriese en la cruz y que esta muerte, como un sacrificio, sirviera para la expiación de nuestros pecados. ¿Cómo se entiende eso? La tradición antes de la llegada de Jesús en el judaísmo
planteaba que el sacrificio de un animal, de un macho cabrío y todo esto, servía para el perdón de pecados. Esa era la tradición. Expiación. La expiación era como quitarte el pecado. Quitarte el pecado, así es. Entonces tú llevabas a el templo el animal que según la ley mosaica se estipulaba de acuerdo al pecado, hacías la quema del animal, el olor grato a Jehová y todo aquello, y tu pecado era a través del rabinato, del sacerdocio judío, tu pecado era perdonado. Entonces nace Jesús, he llevado a Jesús en la cruz y se interpreta esto como el sacrificio, o sea que Jesús es un animal sacrificado por el mismo Padre que lo envía, claro, para expiación de nuestros pecados. Entonces bajo esa visión, el estigma es la rememoranza de un hecho sublime dentro de la iglesia. Sí. Pero al ver de manera concreta y real lo que significó realmente este hecho, pues desaparece cualquier veneración a los estigmas, ¿verdad? Porque Jesús no fue enviado por ningún Padre Altísimo como un sacrificio, como si fuese un animal a entregar como sacrificio por nuestros pecados. No, Jesús llegó, enseñó un mensaje que iba en contra de un esquema religioso que al hacerlo se oponía a ese interés muy fuerte y fue mandado a matar. Total. De tal manera que si nosotros lo vemos así, entonces desaparece la adoración a los estigmas. Ubicamos los estigmas entonces, en ese sentido, o en esa línea, a hechos producidos incluso puede ser por propias entidades. Así es. Entidades que le podemos llamar demoníacas, que de alguna manera inciden sobre algún tipo de personaje generando estas heridas, refiriéndome a los estigmas, entre comillas, reales, apartando los falsos porque hay muchos, pero los reales, los que se consideran de que sí, que estaba sangrando. Claro. Pero no es algo producido por ni Dios ni Jesucristo, esto más bien tiene que ver con fuerzas muy oscuras, con tecnología, incluso podría yo hablar de tecnología alienígena que de alguna manera podía infringir en esas heridas, claro, para generar y multiplicar lo que tanto le ha servido a las fuerzas de control y es sumergir a la humanidad dentro de la religiosidad, de la adoración y de todo aquello. Mira que aquí en otra parte de la investigación encontré algo que es un sustento científico. Dice que también los estigmas pueden ser atribuibles a causas psicosomáticas, al poder de la sugestión. Como los que adquieren los estigmas suelen ser personas profundamente religiosas, sus profundos estados de éxtasis podrían generar una autosugestión, capaz de somatizar su experiencia psíquica. Y el tema de somatizar esa experiencia a ese nivel de religiosidad puede crear en el cuerpo alguna alteración, y es precisamente lo que aquí plantea la investigación. Dice que las causas de esta sugestión pueden ir desde el deseo ferviente y auténtico de padecer con Cristo para la redención de los pecadores, pasando por la intención de transformarse en signo visible del mensaje de redención que Cristo trajo al mundo, hasta simplemente el celo de promover la figura de Jesucristo y su pasión. Pero también promover, dicen, promover, sí. Pero también pueden estar o pueden suceder casos demoníacos, que era lo que tú bien nos decías. Fuerzas negativas que está la parte, como lo dice aquí la investigación, psicosomáticas. Está también la parte demoníaca y pues la parte de la religiosidad, como nosotros lo veníamos estudiando. Bueno, vamos a leer qué dicen nuestros videovidentes. YouTubevidentes. O YouTubevidentes. Sí. Varios de ustedes ya conectados con nosotros a esta hora. Juan Carlos García dice, ¿qué hacer para hacer ver al Cristo como un personaje religioso no espiritual? Diría él que es el propósito de los estigmas, ¿no? También Luisa González dice, yo he visto películas de sacerdotes que después de hacer sus fechorías se lastiman ellos mismos como forma de castigo. Puede ser que alguno de los estigmatizados ellos mismos se hayan hecho esas heridas. Es probable, entra dentro de las probabilidades. Carolina Pereira dice, lo mandaron a matar porque les dijo que adoraban al demonio. Asimismo, les vino a desarmar su fiesta de oración falsa. Totalmente. A un dios falso, evidentemente, pues a los judíos no les gustó para nada esa osadía y lucharon hasta el último momento para lograr la crucifixión de él por parte de los romanos.
Rosa Contreras desde Texas, Estados Unidos, solo un abrazo de corazón a corazón. También Víctor nos dice, Deuteronomio capítulo 18, los sacrificios humanos están prohibidos por Jehová. El sacrificio de Jesús no tiene valor alguno para el Dios hebreo, es aberración a sus ojos. Bueno, lo que le invito a nuestro compañero Víctor es a que vea el programa que hicimos de los sacrificios humanos en el Antiguo Testamento. Sacrificios humanos de Jehová se llamó. Exacto, entonces para que vea usted que Deuteronomio puede decir algo, pero en las prácticas del Antiguo Testamento o de las narraciones en el tiempo del Antiguo Testamento mostraban sacrificios humanos. No es el tema, pero les invitamos a que puedan entrar a nuestro canal y buscar este título. También Luis González dice, solamente Dios sabe con quién era que esa gente inventaba, porque no veo al Señor lastimando a nadie. Imagínense el Dios de la vida enviando unos estigmas que, por cierto, según la narración de los que lo han vivido, son dolorosísimos. Eso no tiene nada que ver con el Dios de la vida. Lo que es sacrificio, lo que es dolor, lo que es sufrimiento, lo que es miedo, es propio de prácticas de las falsas deidades de la antigüedad. Rosa Isela Ovalle dice, ¿para que crean por la misma iglesia para mantenerlos allí? Es decir, es un fenómeno de la iglesia para mantener la adoración. Estamos completamente de acuerdo. Rosa Isela Ovalle, son personas que se impregnan tanto de la creencia que bajan su vibración y hacen que los mismos entes o la misma fuerza oscura se los hace. Claro. Eso es lo que estábamos compartiendo hace unos minutos. Ahora, sí es. Pueden ser las mismas entidades que utilizan esta gente devota para imprimir ese tipo de señales dolorosas de sangre, muy parecido a lo que ellos mismos hicieron también con Jesús, refiriéndome a la fuerza oscura, para seguir acrecentando una fe y una creencia falsa en Jesús. Anto dice, para mí no tiene explicación los estigmas, no hay que darle tantas vueltas y ridiculizar al estigmatizado. Bueno, aquí hemos tratado de no referirnos a la persona, ¿no? Al ser humano. No, sí, ahí el ser humano está en ese caso, pues tratamos de ser muy respetuosos, nos estamos refiriendo al evento, al hecho. No nos hemos referido a la persona como tal. Exactamente. ¿Cierto? Guillermo Xavier dice, muy buenas noches, saludos desde Loja, Ecuador. También Mónica Virbiesca dice, ese Giorgio Bon Giovanni siempre se me ha hecho tan falso, como solo busco publicidad, hacerse famoso. Yo también he sentido la misma impresión de Giorgio Bon Giovanni. También Juan Carlos García nos dice, los llamados ángeles caídos son demonios cuyas obras los delatan. Jesús demostró que era un ser de la luz. También Graciela Lazo, muy buen trabajo, muchas gracias. Muy claro lo que enseñan, bendiciones. También Lili Montes dice, así es Neil, el Padre Eterno no provoca dolor ni sufrimiento. Eso es obra del chamuco. Supongo que el chamuco se refiere al señor con cacho y cola. Cacho y cola y trinche. O la fuerza oscura, ¿no? Luisa González también dice, esos disque lo que se le clavó una espina de la cruz de Cristo en la frente, explíqueme esa gran mentira. Si Juan el apóstol no les pasó nada como a esa mujer. También Katy Alume dice, yo no creo que el creador haga sufrir de esta manera a su creación. Ahí debe haber algo o debe haber algún otro motivo. Así es. Katy Parra también, o Kaki Parra también, Víctor dice, hasta la misma Biblia cristiana dice que Jesús es un ángel caído. Sí. Ay Dios. Víctor tiene unas percepciones bastante particulares, respetables de todo punto de vista, pero distancian un poco de nuestras propias investigaciones. Totalmente. ¿No? Esto no nos hace enemigo, Víctor, ni más faltaba. Podemos seguir compartiendo información en el programa Descubriendo. Juan Carlos García, un crimen para callarlo, el tema de Jesús. Julio César Londoño, así es, fue un asesinato. Ya estamos comenzando a llamarle a las cosas por su nombre. Eso no fue ningún sacrificio de ningún Dios para nuestros pecados. Nada de ese cuento chino o de ese cuento chimbo. Eso fue un crimen, un asesinato. De hecho, hay una sentencia que los mismos judíos se echaron encima. Recuerde que cuando estaban frente a Pilatos decía, yo no veo ningún pecado en este personaje. Así es. Entonces él decía, bueno, que su sangre caiga sobre ustedes, sobre nosotros, los judíos decían, sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
pero mátalos. Sí, definitivamente ellos ahí se echaron ellos mismos. Es un crimen, eso no, nada de sacrificios, nada de ese cuento. Eso fue un crimen, un asesinato. El responsable directo fue el poder que se vio agredido, el poder que se vio, Sanedrín, amenazado, el Sanedrín judío. El Sanedrín judío era la cúpula religiosa del judaísmo de la época en tierras de Jerusalén. No solo del judaísmo, de toda la religión en esa época. Bueno, la religión en ese área. Era sí. que habían otras religiones en otros lugares. Y en contubernio con el poder que sí podía apretar el gatillo, refiriéndome a quien podía dar la orden, ¿no?, de matarlo. Los romanos. Roma. Entonces, claro. Roma. Entonces, bastante responsabilidad tiene, ¿no? De hecho, el hecho se refuerza con el simple hecho de reconocer o de entender que los judíos nunca han reconocido a Jesús como su Mesías. Nunca lo han reconocido. De hecho, ni lo consideran ningún profeta. Exacto. O sea, lo consideran menos que nada, incluso. Yo recuerdo... Naciendo allá. Yo recuerdo una vez que tú nos compartiste un video de esos donde un rabino precisamente decía que ni siquiera era un profeta. Correcto. Que solamente era un señor que llegó a su tierra y listo. No más. Y dijo algunas cosas interesantes. Ellos sistemáticamente, después del crimen contra Jesús, sistemáticamente se encargaron de anular a Jesús de sus enseñanzas, de sus profecías y todo eso. Tomar distancia del mensaje crítico. Y no solamente para ellos, sino también quitarle la fuerza a las demás religiones que se conformaron después de todo ese proceso en el Concilio de Nicea y todo. Correcto. Todo aquello. Dalcon dice: buenas noches, Neil y Juan Manuel, y buenas noches a todos desde las montañas del Catatumbo en Colombia. También Carolina Pereira. Dora Nancy dice: buenas noches, primera vez en vivo, los escucho hace 2 años, gracias por ayudarnos a inspirarnos en la búsqueda. Ese es el punto que a nosotros nos parece muy importante en este programa, inspirarlos a buscar, a investigar, y que cada investigación les vaya dejando a ustedes pilares, como le denominamos aquí, pilares de información sobre los cuales se edifique una verdad. Por ejemplo, si nosotros tenemos un pilar claro, en este caso el pilar de entender de que Jesús no fue un sacrificio de ningún dios, porque eso de los sacrificios era propio de los dioses falsos. Claro, así es. Eso es un pilar de información, es un pilar de saber, del conocimiento. Partiendo de ese pilar, y yo quiero analizar los estigmas, inmediatamente lo entiendo mejor. Es más fácil. Es más fácil porque entiendo con ese pilar de que ninguna señal de estigmatización puede provenir de una fuente vibratoria elevada de luz, porque todo eso hace parte de la oscuridad y el dolor y el sufrimiento. Eso me permite un pilar, y hay muchos pilares, ¿no? Saber que, por ejemplo, Jehová no es Dios es un pilar de información, y muchos otros que intentamos consolidar y compartir con ustedes a lo largo de nuestro tiempo de investigación. NASA Blue Bean dice: promotores de la guerra como el tal actorcillo Zelensky, el de allá de Ucrania. Ucrania, claro, el presidente de Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Juan Carlos Cabezas dice: buenas noches desde el Valle de San Juan, Tolima. Un fuerte abrazo para él. También Luis Calderón: buenas noches, amigos de Descubriendo, saludos desde Medellín. También tenemos a Fernando Pancha. Sí, viví la película protagonizada por Mila Djokovic. Supongo que se refiere... Jovovich. Pero Mila Djokovic no Jovovich. es... Jovovich. La película aquella de Estigma, ¿no te la has visto? No, yo no me la he visto, pero sí me estabas hablando de la película. Muy buena la película. Además porque el fondo de la película, si la ven, se llama Estigma. El fondo de la película trata de promover el mensaje que está contenido en un apócrifo, que es el apócrifo de Tomás. De Tomás, claro. La película gira en torno a un mensaje que iría en contra de lo que la Iglesia Católica siempre ha buscado, y es ser intermediaria entre Dios y el hombre. Y el hombre, claro. Porque tal mensaje que se destaca en la película del Evangelio de Tomás es: alza un trozo de madera y ahí me encontrarás. Alza una piedra y ahí me encontrarás. Es decir, que el mensaje de Tomás ahí lo que dice es que al Creador lo puedes encontrar en cualquier lado. Parte de la naturaleza. Eso tumbaría cualquier idea de intermediación. Totalmente. Entonces, la película se centra en ese mensaje muy chévere. Pero ya tenemos plan para el fin de semana. Exacto. Estigma se llama. Estigma, la película.
También nos dice Víctor Solano, ese Víctor no soy yo. Ah, bueno, hay otro Víctor. También dice Ramón Hernández, entre la adoración, el miedo y los entes oscuros, todo parte del plan del poder religioso. Mire la identificación que tienen claramente nuestros amigos descubridores en Descubriendo. También Víctor 29 dice, Jesús no paraba de hablar de su sacrificio, ese era su deseo, no sé por qué lo defienden. Oh, bueno, Víctor sigue con su idea, nosotros somos muy respetuosos de las opiniones que cada uno de ustedes tiene, ni más faltaba, no somos nosotros quienes vamos a influenciar o querer que ustedes cambien lo que piensan, ustedes son libres de pensar lo que ustedes quieran. Igualmente nosotros también somos libres de tener nuestras propias conclusiones, nuestra propia visión, pero sobre todo nos parece muy importante y es que esas diferencias no nos enfrenten. No, por el contrario, busquemos algún tipo de complemento. Claro. Podemos llegar y en este camino podemos tener diferentes puntos de vista, pero trasegar el mismo sendero, que es lo más importante. Así es. También nos escribe Sandra Sandoval, muchachos, saludos. Desde Aguachica, Cesar, hombre, qué bien. Alberto dice, buenas noches, amigos de Texas, como sus programas los veo, muy buena información, gracias. También dice NASA Blue Bean, hay un efecto Mandela con Mila Jovovich. Me acuerdo que antes su apellido era Jovovich. Ya, no era esta muchacha no era la de Residente Maldito, creo que se llama esa película, Mia Jovovich, o Jovovich, una vaina así. Te la debo. Pero no es la misma estigma, creo. No es la misma, creo yo, no sé. No soy muy afinado en ese tema. Luis Calderón dice, la estigmatización es una estratagema para aprovechar la autoflagelación para que las entidades se alimenten de entidades oscuras. Este es una buena, digamos, una buena propuesta de interpretación, claro, de los estigmas. Y puede ser un tema de autoflagelación oculto, claro, para que luego los entes chupen la energía que de ahí se desprenden. Interesante, porque sabemos que la sangre contiene una energía tal que a este tipo de entidades lo que les encanta. No, Jehová le encantaba eso. Total. Se bañaba en sangre con olor grato a Jehová también. Sí, las piscinas de sangre que tenía que haber hecho en aquel entonces, cuando mataban corderos y animales. Hacían holocaustos. Holocaustos. La palabra holocausto, que eso es más sanguinario que la misma guerra. Es tremendo. Orlando Pérez, hola, abrazos para todos y gracias por compartir su entender. Cecilia Osorio también dice, yo creo que las fuerzas oscuras también de esa manera, en los que parecen ser muy espirituales para distraer con esos eventos el despertar de la conciencia. Estamos completamente de acuerdo. También Beatriz nos saluda. María Barbosa, buenas noches, equipo Descubriendo, gracias por compartir desde Uruguay. Bueno, aparte de este tema, este es el siguiente programa que hacemos después de la conferencia virtual, ¿no? Sí. La conferencia virtual que hicimos el 2 de abril. El 2 de abril, sí. El 2 de abril no hicimos programa el viernes anterior porque aprovechamos el descanso de Semana Santa, los festivos de Semana Santa, para descansar nosotros. Pasar en familia. No para hacer peregrinaje, claro, sino para descansar. Y regresamos apenas hoy. Claro. Les queremos decir que a varios de ustedes ya les hemos enviado el link de descarga de la videoconferencia, una conferencia que cualquiera puede ver, pero que también hemos montado la primera parte, la parte que dio Salín, la montamos el martes, está en nuestro canal, la primera parte. El próximo martes vamos a compartir en el YouTube, aquí en el canal, la parte que entregó Juan Manuel sobre el Adán. Y la tercera parte que entregué yo sobre el Hijo del Hombre la vamos a colgar el próximo martes más arriba. Así para que todos tengan la información, ya sea por el link de descarga que ya les compartimos, o si prefieren verla en el YouTube, la vamos a montar en 3 partes. Total. Y no, también agradecerles porque en esa reunión fue mucha la participación que tuvimos. Al final hicimos una ronda de preguntas, de respuestas, de aportes, y fue muy interesante también lo que pudimos compartir con ustedes, ¿no? Que la idea es esa. Quizás la mesa de trabajo quiere llegar a cada rincón de este planeta para verlos, para conocernos, para interactuar, pero bueno, aprovechar los medios tecnológicos para poder hacer eso también se vale. Entonces, claro, el 2 de abril
estuvimos haciendo esa parte y bueno, agradecerles a ustedes también por haber participado en eso. Hoy le tenemos otra invitación, ya no es nuestra, pero sí de nuestro querido compañero Jaime Ángel. Jaime Ángel va a hacer una videoconferencia virtual a través de Zoom este próximo domingo 16 de abril a las 5 de la tarde en España, porque él está en España. Sí. Serían las 10 de la mañana hora de Colombia, Sí. 9 de la mañana hora de México, 12 del mediodía hora de Argentina. Si quieren conectarse, en pantalla pueden ustedes ver la información. Además, él nos compartió este video haciéndonos la invitación. A ver, no me salió el video. No, el video tienes que meterte por el otro lado. Ah, sí, por el otro lado. Déjenme y ya les voy a colocar el video. Sabemos sobre la dualidad que nos compone como seres humanos, es decir, de que estamos en esta experiencia material, pero tenemos una esencia espiritual, y estas dos realidades conectadas es el soporte sobre el cual se desarrolla nuestra vida. Ahora, mirando sobre el lado espiritual, nuestra naturaleza espiritual, encontramos el alma y el espíritu. Y si nos interesa el desarrollo de esa naturaleza de nuestra esencia, pues es lógico que lleguemos a preguntarnos, ¿cuál es la diferencia? ¿Son distintos alma y espíritu? ¿Son lo mismo? Si son diferentes, ¿conflictúan o trabajan juntos? Si trabajan juntos, ¿de qué manera se conectan? ¿Cómo funcionan? Y lo más importante, ¿cómo intervienen en nuestro día a día? En cada relación, en cada decisión, en todo lo que vivimos. Si te interesa esta temática, si quieres ser parte de una reflexión, un análisis profundo sobre la diferencia entre alma y espíritu y toda su función, cómo construyen una dinámica de desarrollo de nuestro ser, pues te invito a ser parte de la conferencia que haremos dedicada a este tema, Conocer Alma y Espíritu, el próximo domingo 16 de abril. Será virtual, entonces podrás participar desde el lugar que te encuentres. Ahí te espero. Ahí está Jaime Ángel invitándonos, haciendo una invitación a este tema tan importante, porque si ha habido una duda y la pregunta correspondiente es, ¿qué diferencia hay entre el alma y el espíritu? Sí, es una pregunta que yo creo que todos nos lo hemos hecho en algún momento, más cuando empezamos en este mundo de la investigación y más cuando de pronto sentimos cierta apatía a alguna religión. Claro. Empezamos a buscar y nos encontramos con esa duda, y esa duda es una gran perla que yo sé que Jaime Ángel va a hablar muy. Sabemos sobre la dualidad que nos compone como seres humanos, es decir, de que estamos en esta experiencia material, pero tenemos una esencia espiritual, y estas dos realidades conectadas. Aquí volvimos, pero vamos Listo. a leerle aquí la información, ¿verdad? Para los que quieran asistir virtualmente a esta videoconferencia, pueden escribirle al correo electrónico a Jaime Ángel. El correo es conectados@pensarconelcorazon.com. El correo donde usted puede decir quiero participar. Conectados@pensarconelcorazon.com. O si prefieren pueden escribirle al WhatsApp, que es +57, el indicativo +57, 319-730-3609. +57, 319-730-3609. Recordémonos que la conferencia es este domingo, o sea, pasado mañana. Exacto. Bueno, para los que nos ven en diferido, no, Bueno, ya ahí sí 16 no. de 16 Pero para de- los que nos están viendo ahora en vivo, eso es pasado mañana. Entonces, si se van a inscribir, por favor, escríbanle enseguida, mándenle el correo para que puedan inscribirse y participar con Jaime en esta gran conferencia. Bien, y nosotros también estaremos haciendo nuestras videoconferencias virtuales, ya les estaremos avisando. Pero bueno, hemos agotado el tema de hoy en el estudio de lo que son los estigmas, las clases de estigmas. Han habido mucho, por ejemplo, la lista de estigmatizados, cuando la encontré, yo quedé sorprendido porque pues yo pensé que eran pocos a lo largo de la historia.
Pero la lista, por ejemplo, tiene al primero San Francisco de Asís, a Santa Catalina de Siena, a San Pío de Pietrelcina, a Rita de Casia, a Santa Gema Galgani, a Santa Margarita Valls, que hablamos de ella, a Santa María Teresa Crimael, hay muchas mujeres, fíjate, muchas mujeres. Santa Verónica Gialdiani, a Santa María Bouwardi, a Santa Catalina de Ricci, a Beata Ana Catalina Emmerich. Esta tiene unas profecías. Santa Catalina Emmerich. Beata María de la Encarnación, también Beata Lucía de Narni, el venerable Martín Robin, la venerable Teresa Neumann, la sierva de Dios María Esperanza de Biachini, la sierva de Dios Teresa Elena Higginson, la sierva de Dios Luisa Picareta y la sierva de Dios Natusa Evolo. Mira todo ese listado de estigmatizados. Impresionante. También me llamó la atención algo, ¿no? Varios italianos en esa lista. Los nombres nos muestran italianos. Varios, varios italianos. Como que las entidades deambulan un poco más cerca a Roma, claro. Al centro de oración romana. Bueno, gente hermosa de Descubriendo, gracias por haber estado con nosotros en este programa. Esperamos que algún dato, alguna reflexión, alguna conclusión haya contribuido a la comprensión de este tema. Recuerden, ustedes deberían ampliarlo más, deberían sacar sus propias conclusiones y de a poco allí vamos comprendiendo muchos de estos temas en Descubriendo. Claro, gracias, Juan. No, gracias a cada uno de ustedes que participó, que nos escuchó y bueno, ahí les quedó como tarea también la película Estigma. Vamos a vernos esa película y bueno, seguir con la investigación, agradecerles y nos vemos aquí el próximo viernes. Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo